Terminando el siglo XX, Colombia estaba por los 40 millones de habitantes. ¿Cuántos colombianos había 100 años antes de eso? Téngase de su silla, menos de 5 millones. Esto es como la mitad de la gente que vive hoy en Bogotá. Y alguien pensará, pero es que estamos hablando de 100 años de crecimiento. Perfecto, sigamos con el juego. Vamos otros 100 años más atrás. ¿Cuántos había empezando el siglo XIX? Se calcula que eran no más de 800.000 personas, o sea, más o menos la población de Cúcuta en 2020. Estas diferencias tan grandes solo se entienden si hurgamos en las intimidades del siglo XIX. Enfermedades, epidemias, guerras, analfabetismo, pobreza, pero también una vida sencilla, para nuestros estándares actuales, sobre una topografía muy accidentada que todavía no había sido tan intervenida por los humanos. ¿Cómo vivían los colombianos en ese contexto? Abramos una ventana a la vida de las personas del siglo XIX a través de las imágenes. La respuesta al enigma de una población tan reducida es bien directa. Moría muchísima gente, mientras que hoy, en Colombia, la esperanza de vida es de 76 años, en aquel entonces la gente vivía en promedio hasta los 37. Claro, entre los sobrevivientes se llegaba viejo, no se confundan, estamos hablando solo del promedio, pero la probabilidad de morir grandes y chicos por enfermedades o ya adultos en las guerras era muy alta. Para ejemplos, una epidemia en 1841 se llevó a 5 o 6.000 personas solo en Bogotá, o nomás la Guerra de los 1000 días puso a 100.000 almas en el cielo. Esto es cerca del 3% de los colombianos de la época. Pero bueno, no todo era vivir en un mundo de poca salubridad, enfermedades y guerra. También había muchas formas de diversión. En las plazas se jugaban bolos, en las tiendas los hombres pasaban el tiempo jugando cartas y los hogares de clase alta armaban tertulias y bailes que adaptaban costumbres europeas. Aunque el verdadero momento del año era junio, en la fiesta de Corpus Christi, cuando la gente se animaba con bailes públicos, corridas de toros, fuegos artificiales y comidas típicas, claro, junto a las formalidades religiosas. ¿Y dónde ocurría todo esto? En las pocas zonas pobladas del país, principalmente la cordillera nororiental, Antioquia y la costa Caribe. El resto del territorio estaba muy poco habitado. Así es que viajar era cosa complicada, distancias enormes, un terreno muy fregado, no había casi caminos y además el transporte era bien costoso. Los caballos se usaban poco y se preferían las mulas e incluso los bueyes, cuyas patas anchas no se hundían tan fácilmente en el barro. Con un poco de suerte se viajaba en cargueros o tarabitas. Por eso la gente se movía poco y quienes tenían que viajar se sometían a grandes rigores, especialmente para pasar los ríos y superar los precipicios. Imagínense ser un agricultor del siglo XIX. No quedaba más que llevar los productos al pueblo más cercano. Solo cuando se consolidó el cultivo de tabaco, el país comenzó a exportar por la vía natural para esto, que era el río Magdalena. Y a propósito, ¿de qué vivía esa gente? Pues de cada 5 colombianos, 3 eran o artesanos o campesinos. Uno se dedicaba al rebusque en servicio doméstico, la construcción o mendigando. Y el quinto restante trabajaba en las minas, el comercio o el transporte. Y si acaso eso suena a una población muy homogénea, lo cierto es que la diversidad cultural, étnica y social era mucho más marcada. Terminando el siglo XIX, cerca de la mitad de la población se consideraba a sí misma como mestiza, la tercera parte blanca, la 10ª negra y la 10ª restante como indígena. En ese contexto, los prejuicios y la discriminación sociorracial de las clases altas era de quinta, como dirían por ahí. De hecho, de ahí viene la expresión. Los encopetados de la época distinguían una gran variedad de clases inferiores y decían que esta o aquella persona era de segunda, tercera, cuarta, etc., donde ser de quinta era de lo más bajo. Mestizos o mezclados, como les decían, mulatos, zambos, tercerones, cuarterones, quinterones y blancos nutrían la variedad sociorracial de un país mayoritariamente analfabeta, el 90%, para la mitad del siglo XIX. Y más o menos la misma proporción eran pobres. Por ejemplo, adivinen cuánto tiempo de trabajo le costaba a un pobre adquirir su vestido diario. A una lavandera de Bogotá, 10 meses. A una cosechera de tierra caliente, 15 meses. Y a una vendedora de leña y carbón, 2 años. ¿Cuál era el costo de un traje promedio de una mujer trabajadora? 78 pesos.
Así fue más o menos el siglo XIX, que viviendo las duras y las maduras, sentó las bases para que en los siguientes 100 años saltáramos de menos de 5 millones a 40 millones de colombianos. Imaginen nomás las grandes transformaciones que tuvieron que ocurrir para llegar a lo que tenemos hoy. Entonces, en el futuro, ¿cómo se narrarán los cambios que estamos viviendo nosotros?